Muy buenas tardes, soy Álvaro Villanueva Álvarez. Hoy se suponía que tenía que estar una grabación para esta tarde, hoy es lunes, vamos con un poco de retraso, parece que ha habido un encadenamiento de retrasos con las entrevistas y algunos pequeños problemas de agenda. Es lo que tiene la literatura, no todo es tan idílico, también hay que hablar de agendas, hay que hablar de horarios. Y los escritores y los creadores son personas muy ocupadas, aunque siempre muy interesantes. Por lo tanto, hoy van a estar ustedes solo conmigo, con mi presencia, y como siempre hay que estar dispuesto a la improvisación, pues hemos decidido dedicar este programa, que recuerda un poco a los de la primera temporada, precisamente porque no es una entrevista, hemos decidido dedicarlo, como decíamos, a Miguel de Unamuno, a algunos temas, especialmente de Niebla, de San Manuel Bueno Mártir y de la poesía de Miguel de Unamuno, porque hoy, precisamente hoy, es el aniversario, el 160 y pico aniversario del nacimiento de Miguel de Unamuno. Miguel de Unamuno nace en 1864, si no me equivoco son 161 años que se cumplirían hoy de su nacimiento. Como sabrán ustedes, fallece en 1936 en una situación extraña a la que no se le ha podido dar respuesta después de ese encarcelamiento domiciliario que podríamos llamar en su casa. Parece que la razón, ¿no?, el derecho a dudar, y no solo a dudar, porque Unamuno creía fielmente que dudar era pensar, como íbamos a ver, pues fue castigado por los dos bandos del momento, pero parece que fue uno el que puede ser que acabase finalmente con la vida de este magnífico escritor, ensayista, poeta, dramaturgo, intelectual hasta más no poder, que nace en Bilbao, como decíamos, en 1864. Antes de pasar a este magnífico autor, que he de decir es uno de mis autores preferidos, uno de mis, a los que podría recurrir para gran parte de los temas que suelo consultar en otros libros, pues les recordamos que este programa está disponible, como siempre, en iVoox, en Spotify, en YouTube y también, como siempre, desde Radio Cigüeña. Aquí tienen el logo. Y también no se me olvida comentarles que ya dentro de nada, mañana precisamente tengo que ir a recogerlas, las camisetas y el merchandising de No Todo es Lorca, que no es porque sea nuestro, pero la verdad es que ha quedado bastante bien, y ya lo tendrán disponible en Instagram y en nuestras redes sociales para que puedan adquirirlo, para que puedan verlo, ojearlo, en fin, como todos y todas hacemos en cualquier tienda, ya sea de ropa o de cualquier cosa. En fin, también quería hacer un pequeño inciso, ¿no? Que no hace sino demorar un poco más el comienzo del programa en sí, para darles las gracias por escucharnos durante todos estos meses. Está siendo un recorrido en el que creo que todos aprendemos, yo el primero, sobre poesía, sobre teatro, sobre novela, ensayo, sobre autores de la península, pero también de más allá del Atlántico, y no deja de ser una experiencia en la que se conocen muchos amigos, se conocen muchas personas, y que sirve como sirve la radio precisamente para construir puentes y para enlazar personas con unos gustos similares. Luis, por favor, ráfaga. Como les decíamos, Miguel de Unamuno y Hugo
nace en Bilbao en 1864. Se le ascribe a lo que se ha llamado la generación del 98. La generación del 98 casi o tan discutida como aquella llamada generación del 27. Es lógico pensar que una generación no puede ser considerada como un todo. Ya, por ejemplo, esto es bastante más claro en la llamada generación del 27 o grupo del 27, pero las características, por ejemplo, que uno trata en la secundaria o en el bachillerato, y esperemos que no en la universidad, sobre unas características comunes, no se cumplen, por ejemplo, en Emilio Prados, no se cumplen, por ejemplo, en otros autores de la que se ha llamado esa generación, si bien sí que pueden cumplirse en otros. Es decir, establecer una generalidad en cuanto a unos patrones es muy distinto, es muy difícil, precisamente por la heterogeneidad. Sí, eran todos unos niños mimados y ricos y con unas ideas similares en política, ideología, y con unas ideas similares en cuanto a la renovación, en sus acercamientos a la vanguardia, pero siempre desde muy distintos puntos y siempre con una personalidad literaria que es precisamente lo que les destacaba, ¿no? Por lo tanto, generación vamos a descartar un poco, pero bueno, como introducción, a Unamuno se le ascribe a esa llamada generación del 98. Él nace en 1864, por lo que el problema que se llamó entonces el problema de España le toca de primera mano. Esa es precisamente una de las características que se decía que más preocupaban a esa llamada generación del 98, ¿no? El problema de España, ¿qué va a ser de España ahora que el último reducto que quedaba del antiguo régimen, las últimas colonias, ahí en 1898, se pierden y, digamos, es el momento en el que España, que había estado muy atrasada en las últimas décadas y a comienzos del 20 es todavía más notable, debe modernizarse, debe adaptarse a un cambio en una Europa que no para de progresar, ¿no? No podía ser comparada, por ejemplo, con sus vecinas París o Londres. Era del todo incomparable, ¿no? Entonces, luego después, sí que es verdad, pues en los años 20, 30, hasta el horror de la Guerra Civil Española, pues España llevará a cabo todo un progreso que, sin embargo, terminará con la dictadura franquista del 36 al 75. ¿Cuáles eran los problemas de Unamuno? Unamuno era un hombre, como ustedes sabrán y habrán visto esa película en la que Unamuno dice esas palabras: ustedes vencerán pero no convencerán, ante el general Millán Astray, y todo este tipo de cosas que son quizás reales pero un tanto novelescas, como también fue un poco la vida de Miguel de Unamuno. Pero Unamuno fue rector de la Universidad de Salamanca y, digamos, el vínculo que une al escritor con la ciudad es continuo durante toda su vida. Unamuno escribe ensayo, teatro, novela y poesía. Sin embargo, tanto su poesía como el teatro son menos reconocidos a nivel académico y, digamos que el enfoque de la crítica y el enfoque lector se centra precisamente en su novela Niebla y en San Manuel Bueno Mártir, en Amor y Pedagogía, en Del sentimiento trágico de la vida, en De la agonía del cristianismo. Como ven, títulos, que favorecen una tarde de mantita y niebla y de un buen té o una tacita de café, porque Unamuno era un hombre duro, y con duro me refiero a que le gustaba ahondar de manera muy profunda y reflexionar sobre su propia existencia, sobre el devenir de su propia existencia, es decir, sobre la muerte, sobre lo que habrá después, sobre
sobre lo que no habrá después, y dedica parte de su vida precisamente a estudiar su propio ser, digamos, su agonía, su sufrir existencial, que no deja de ser... Bueno, en primer lugar, y esto es una nota que queremos dejar claro, Unamuno en lo primero que se centra y que siempre deja claro es en el ser de carne y hueso. Frente a un ser humano abstracto y, digamos, frente al concepto, Unamuno trata al hombre de carne y hueso, así es como lo define en algunos de sus ensayos. Y una de las grandes preocupaciones, o digamos, una de las constantes en el pensamiento de Miguel de Unamuno es la religión y es su pérdida de fe. Miguel de Unamuno escribe San Manuel Bueno Mártir, que si ustedes lo han leído es una especie de novela corta, si se puede llamar novela, pero realmente tiene mucho de lírico, tiene mucho de símbolo, precisamente, pero es una simbología tan sutil y tan ligera que cuando uno lee la novela simplemente parece que está leyendo la pérdida de fe de un sacerdote, ¿no? Digamos, no la pérdida, sino al revés, la nunca, digamos, la siempre negada fe a este sacerdote, que en cambio intenta divulgarla e intenta conseguir para los demás esa esperanza, ¿no? Unamuno, cuando yo leí Unamuno, que hará 4 o 5 años, la primera obra que leí fue San Manuel Bueno Mártir, uno entiende que San Manuel Bueno Mártir es Miguel de Unamuno. Con ese nombre tan característico, San Manuel Bueno, Mártir, esta novela que escribe a principios de los años 30, si no me equivoco, Unamuno lo que está diciendo es me gustaría creer que hay otra vida, me gustaría creer que podré seguir viviendo y que habrá un paraíso y que porque Unamuno quería ser católico y era católico, pero digamos nunca consiguió tener la fe suficiente como para pensar y estar seguro y alejado de la duda de que más allá de la muerte habría otra vida, una vida superior a esta vida terrenal. Entonces Unamuno sufre porque todo su planteamiento consiste en alejarse de una realidad que ve segura, que es su propia muerte. Y en cambio, bastantes años antes, hará 20 años antes, allá por 1904-1907, Miguel de Unamuno escribe Niebla, que es un planteamiento distinto a la preocupación que tenía en 1931 con San Manuel Bueno Mártir, que consistía, Niebla, como sabrán, supongo, se trata de un discurso ontológico de este personaje Augusto Pérez, que habla con su propio creador, sobre su propia existencia. Es decir, lo que plantea Unamuno es que los personajes de ficción, como es Augusto Pérez, tienen una realidad bastante semejante, si no igual, es decir, las personas reales somos o tenemos las condiciones propias de entes de ficción. Por lo tanto, esto, ¿qué planteaba Miguel de Unamuno? Pues que, básicamente, y así es como aparece en Niebla, su relato, dictado por Augusto Pérez, personaje y creador no se distinguen, hasta el punto, y esto se lo voy a leer ahora mismo, al final del libro, al final de Niebla,
Miguel de Unamuno mantiene una conversación con Augusto Pérez en la que le declara definitivamente que él es un personaje de su propia invención y que no tiene más realidad que su imaginación, que la imaginación de Miguel de Unamuno, ¿no? Y dicen así: ¿cómo que no estoy vivo? ¿Es que me he muerto? Y empezó sin darse clara cuenta de lo que hacía, a palparse a sí mismo. No, hombre, no, le repliqué. Te dije antes que no estabas ni despierto ni dormido, y ahora te digo que no estás ni muerto ni vivo. Acabe usted de explicarse de una vez, por Dios, acabe de explicarse, porque son tales las cosas que estoy viendo y oyendo esta tarde que temo volverme loco. Pues bien, la verdad es, querido Augusto, le dije con la más dulce de mis voces, que no puedes matarte porque no estás vivo, y que no estás vivo ni tampoco muerto, porque no existes. ¿Cómo que no existo? No, no existes más que como ente de ficción. No eres, por Augusto, más que un producto de mi fantasía y de las de aquellos de mis lectores que lean el relato que de tus fingidas venturas y malandanzas he escrito yo. Tú no eres más que un personaje de novela o de nívola, o como quieras llamarle. Ya sabes, pues, tu secreto. Mire usted bien, don Miguel. No sea que esté usted equivocado y que ocurra precisamente todo lo contrario de lo que usted se cree y me dice. ¿Y qué es lo contrario? Le pregunté alarmado de verle recobrar vida propia. No sea, mi querido don Miguel, que sea usted y no yo el ente de ficción, el que no existe en realidad, ni vivo ni muerto. No sea que usted no pase de ser un pretexto para que mi historia llegue al mundo. Eso más faltaba. No se exalte usted así, señor de Unamuno. Tenga calma. Usted ha manifestado dudas sobre mi existencia. Dudas no. Certeza absoluta de que tú no existes fuera de mi producción novelesca. Bueno, pues no se incomode tanto si yo a mi vez dudo de la existencia de usted, y no de la mía propia. Vamos a cuentas. ¿No ha sido usted el que no una sino varias veces ha dicho que Don Quijote y Sancho son no ya tan reales, sino más reales que Cervantes? No puedo negarlo, pero mi sentido al decir eso era... Bueno, dejémonos de esos sentires y vamos a otra cosa. Cuando un hombre dormido e inerte en la cama sueña algo, ¿qué es lo que más existe? ¿Él como conciencia que sueña o su sueño? ¿Y si sueña que existe él mismo, el soñador? En ese caso, amigo don Miguel, le pregunto yo a mi vez, ¿de qué manera existe él, como soñador que se sueña o como soñado por sí mismo? Y fíjese además en que al admitir esta discusión conmigo, me reconoce ya existencia independiente de mí. No, eso no. Yo necesito discutir. Sin discusión no vivo y sin contradicción. Y cuando no hay fuera de mí quien me discute y contradiga, invento dentro de mí quien lo haga. Mis monólogos son diálogos. Lo que al final queda de esta conversación entre lo que al final son dos entes de ficción, porque el propio Miguel de Unamuno dentro de la novela es una construcción como ente de ficción, por mucho que también esté fuera. Lo que queda es que parece ser que es el propio personaje el que subsiste a la vida de Miguel de Unamuno. Y esto vamos a pasar a explicarlo. Hay un momento en que Augusto Pérez le dice: tenga usted cuidado de que no sea usted el que simplemente sea una herramienta para que mi historia llegue al mundo entero. Miguel de Unamuno siempre deseó en el fondo ser eterno y ansiaba una eternidad para el hombre de carne y hueso, una eternidad que nunca conseguiría, evidentemente, como nadie puede llegar a conseguir. Pero hoy, que recordamos el nacimiento, como decíamos, de hace 161 años, pero vamos, la porra de años, parece que, claro, esta pugna entre Miguel de Unamuno y su personaje Augusto Pérez ha quedado como vencedor Augusto Pérez, porque el que nosotros leemos en la portada del libro es a Miguel de Unamuno, o en la camisa del libro es a Miguel de Unamuno, pero a quien leemos es la historia de Augusto Pérez, como pasa en todo personaje. Entonces, ¿Unamuno consigue la eternidad? No, pero la consigue Augusto Pérez. Porque Augusto Pérez no es un personaje de la realidad que se ficcionalice y entonces
perdemos al personaje real, sino que es un ente de ficción propio que, creado en su mismo, en un espacio y bajo unas condiciones y reglas, puede entenderse, y una vez que le leemos, seguimos entendiéndole dentro de esa atmósfera. Lo que no pasaría con una persona real, ¿no? Por ejemplo, el mismo Miguel de Unamuno, cuando se ficcionaliza a sí mismo, ya no es Miguel de Unamuno. Por eso nunca podremos recuperar a Miguel de Unamuno, pero siempre vamos a poder recuperar a ese personaje que subsiste, que es Augusto Pérez. Pero, como vemos, Miguel de Unamuno después tenía que escribir su San Manuel Bueno Mártir, porque nunca hubo una respuesta que satisfaciese del todo a Miguel de Unamuno. No había una solución para escapar de la muerte, como evidentemente no la hay. Miguel de Unamuno, como decíamos, era un hombre, como ven, con una prosa reflexiva, dura, que no tuvo un triunfo, no logró en el público, y parece que poco a poco se va abriendo un poco más en el campo académico, no logró con su poesía ni con su teatro una recepción ni satisfactoria, ni mucho menos un éxito, ¿no? Vamos a leer ahora, ya que comenzábamos este episodio de la segunda temporada con una especie de, no sé si decir queja o si decir de algo de molestia, quizás con lo que supone, ¿no? Porque al final todo arte creativo siempre está llevado por el ser humano, pero con todas las consecuencias que eso puede suponer, ¿no? Miguel de Unamuno era un tipo muy serio, un intelectual, como decimos, una persona que sabía muchos idiomas, hasta el punto de que leía libros en otros idiomas sin saber el idioma mismo, sino simplemente con un diccionario, ¿no? Libros en alemán, libros en francés, bueno, francés lo dominaban perfectamente, pero libros en otros idiomas, como en griego, y los leía con un diccionario al lado. Ustedes pueden imaginarse lo que es leerse un libro entero sin saber prácticamente nada del idioma, solo con un diccionario. O sea, la tarea es ardua, es complicada, y es muestra también de lo que era Miguel de Unamuno. Leer, leer, leer. Vivir la vida que otros soñaron. Leer, leer, leer. El alma olvida las cosas que pasaron. Se quedan las que quedan, las ficciones, las flores de la pluma, las olas, las humanas creaciones, el pozo de la espuma. Leer, leer, leer. ¿Seré lectura mañana también yo? ¿Seré mi creador, mi criatura? ¿Seré lo que pasó? Esto encaja perfectamente con lo que decíamos, ¿no? Seré mi creador, seré mi criatura. En la novela Niebla, Unamuno al final acaba planteando que cada persona, cada ente, que somos nosotros mismos, puede ser al mismo tiempo el sueño de otra, o puede ser la imaginación de otra, ¿no? Esto entraría dentro de la teología, entraría como nosotros somos el sueño de Dios, ¿no? Cada uno de nosotros es el sueño de Dios y estamos viviendo en una realidad de la que podemos llegar a despertarnos, ¿no? Seré mi creador, mi criatura, seré lo que pasó. Podemos decir quizás que Unamuno no será su creador, pero sí fue su criatura y sí que fue lo que pasó. Sí que fue su criatura porque en Augusto Pérez queda algo de Miguel de Unamuno. Evidentemente, y más en Unamuno, los nombres no son arbitrarios, pero no solo los nombres, sino también los problemas. Unamuno era un hombre que vertía sus preocupaciones vitales, su conflicto existencial, dentro de sus personajes, ¿no? San Manuel Bueno Mártir, Augusto Pérez, en fin. Entonces, esto de Unamuno intenta buscar una solución para su vida, o al menos esto es lo que proponemos, ¿no? Intenta buscar una ficcionalización que permita desasirse, ¿no? de este conflicto existencial con uno mismo y con la vida, y especialmente con la muerte, pero no lo consigue. Pero Augusto Pérez, en cambio, permanece
y sigue vivo con nosotros. Ráfaga, Luis. Miguel de Unamuno es un personaje que es un personaje. Eso es lo primero. Es un personaje. Hoy es un personaje, como lo son todos los escritores. A pesar de que hay miradas en la literatura que hoy pretenden, digamos, bueno, hoy siempre han pretendido buscar en el autor unas razones para sus personajes, para sus creaciones, no dejan, es decir, lo biográfico no copa, no llega a ocultar lo que tiene de personaje un creador, una voz creativa, la que está detrás del papel, cuando escribe una novela, cuando escribe una ficción. Miguel de Unamuno fue un intelectual, como decíamos, que se codeó con algunos de los mejores escritores de principios del siglo XX y que se podría decir que era un poco cascarrabias. Era un hombre de su tiempo, aunque esta expresión justifica a muchos ciertas cosas, no debe justificarlas, pero no nos referimos a eso en este caso. Era un hombre con la preocupación por España, un hombre al que le cuesta, digamos, una vez comienzan los movimientos de vanguardia, le cuesta, es reticente a esas vanguardias que él considera, pues, tonterías de muchachos jóvenes que están perdiendo el tiempo a través de manifiestos y que poco o muy poco tienen que decir. Quiero leerles ahora en este momento otro pasaje de Niebla que tiene que ver con el humor en Niebla, porque el humor de Miguel de Unamuno era muy cervantino, y esto a pesar de que, como les he dicho, era un hombre que, digamos, con unas reflexiones muy profundas, con mucha cabeza, pero él introduce un humor cervantino que van a comprobar en un momento con algunos personajes, por ejemplo con el personaje de Paparrigopoulos, con el doctor Paparrigopoulos, si no me equivoco, y es un humor de desconcierto, un humor propiamente siglodoresco, que tiene mucho tiene mucho de limpieza, tiene mucho es un humor muy claro, es un humor, y con claro quiero decir, frente al humor bufonesco o satírico, que se ríe de los demás, ¿no? La novela comienza con el personaje de Augusto Pérez, que parece que es plantado en el mundo como si saliese de un huevo de manera espontánea, a lo Pascal totalmente, y parece que no sabe muy bien dónde ir. Es un poco como a mí me hace gracia compararlo, ¿no? Por ejemplo, con el Cid cuando deja las casas. Pues él se encuentra un poco así cuando dice el Cid en el poema mío Cid, por la izquierda, y no me acuerdo si era la alondra, y bueno, eso tiene una significación, etcétera. Pues un poco igual. Augusto Pérez ve un perro, ve una mujer, perdón, y la empieza a seguir, pero al principio había dicho, no sabe si ir de izquierda a derecha. Es decir, esta confusión tan tonta pero tan inocente es un poco lo que guía también el relato de Niebla, ¿no? Como Nibola, como le hubiese gustado a Miguel de Unamuno decir, aunque es un poco, no deja de ser un juego, ¿no? Un juego con la entidad genérica del relato. Entonces, este humor cervantino aligera bastante la profundidad de las reflexiones de Miguel de Unamuno, ¿no? Además, también uno de sus personajes, Víctor, que es amigo de Augusto, está escribiendo precisamente una novela que es la misma que está escribiendo Miguel de Unamuno. Es decir, a forma de matrioscas rusas, de estas muñecas, la novela que está construyendo Unamuno es la misma que está construyendo su personaje. Y
a un tiempo se está autodefiniendo su propia novela. Y luego también hay toda una serie de mujeres que pasan por la novela, esto tampoco hace falta descubrírselo, que Augusto Pérez, una vez ha descubierto el amor, o le han descubierto el amor, Eugenia le ha descubierto el amor, y ahora sus ojos pueden ver a otras mujeres, pues digamos que le gustan todas. Entonces va por la calle y según pasa una, pues ya se enamora, pasa otra y se ha vuelto a enamorar, pasa otra y se enamora del mismo modo, y es un poco en torno a lo que gira. Este es el lado más gracioso, ¿no? De Niebla, que creo que no se marca tanto, ¿no? Y ahora me gustaría, Luis, que nos pusieses, que nos trajeses a Unamuno, porque yo quiero escuchar de lo poquito que nos ha dejado el pobre Unamuno, que es nada, quiero decir, no en su obra, que es muy extensa, sino con su voz, la lectura de uno de sus poemas con esa voz tan grave y que tenía, y con esa entonación. Yo recuerdo haber dicho esto: el armador aquel de casas rústicas habló desde la barca, ellos sobre la grava de la orilla y él flotando en las aguas, y la brisa del lago recogía de su boca parábolas, ojos que ven, oídos que oyen gozan de bienaventuranza. Recién nacían por el aire claro las semillas aladas, el sol las revestía con sus rayos, la brisa las cunaba, hasta que al fin cayeron en un libro. Hay tragedia del alma, ellos tumbados en la grava seca y él flotando en las aguas. Yo temo por mi parte que mueran mis palabras en los libros y que no sean palabras vivas, porque he vivido siempre de vivir de la lengua. Niño viejo, a mi juguete, al romance castellano, me di a sacarle las tripas por mejor matar el año. Mas de pronto estremecióse y se me arredró la mano, pues temblorosas entrañas vertían sonoro llanto. Con el hueso de la lengua de la tradición, badajo, miserere, ave María, tañían en bronce sacro. Martirio del pensamiento, tirar palabras a garfio, juguete de niño viejo, lenguaje de hueso trágico. Y toda la tragedia íntima que lo es, ha sido luchar con la palabra. Como ven, en este comentario muy breve de la obra de Miguel de Unamuno, porque su obra es compleja y muy extensa, de nuevo Miguel de Unamuno habla sobre vivir a través de las palabras, sobre cómo deben quedar la palabra, lo que es un libro, que no deja de ser palabra muerta, pero que no para de reescribirse. Cuando estaba hablando de esos romances en su época de la infancia, el romance ya lo hemos comentado aquí, ¿no? El romance en su vertiente oral, de transmisión, siempre renovándose, siempre joven por ello, ¿no? Siempre en variante, siempre cambiando. Es un género siempre nuevo, ¿no? El de transmisión oral, no es que luego en parte se desnaturaliza cuando se escribe. Entonces, Unamuno lo que quería es que su obra siguiese viva siempre. Y quizás con esa voz, con estos pensamientos que al final a todos nos llegan a la cabeza y a lo mejor te hacen pasar una mala noche o un día de octubre que estamos a punto de comenzar, pensando en qué será de la vida, en qué será de la muerte, en qué soy yo, si existo, soy un personaje de ficción o no, o bueno, vamos, siempre mejor eso que pensar en, no sé, tonterías, ¿no? Quiero decir, parecen un poco reflexiones tontas, pero no dejan de sostener el entramado del pensamiento del mundo occidental, del que Miguel de Unamuno conocía mucho, especialmente pues, bueno, las obras, ya decíamos, las obras de la literatura francesa, ¿no? Rabelais, todos estos escritores, Unamuno los controlaba al dedillo, ¿no?
De hecho, algunas de sus obras preferidas eran de Rabelais. Y era un confirmado anti-Descartes, precisamente por su teoría filosófica. Y con esto queremos terminar en este tercer episodio de Noto des Lorca. No puedo decirles con toda sinceridad quién será el próximo invitado. Creemos, y ojalá que así sea, que será una gran amiga, y tengo el placer de considerarla así, como es Mercedes Fernández Valladares. Lo haremos en principio, y siempre en principio, porque es lo que tienen, un programa pequeño es lo que tiene, siempre tiene que estar uno pendiente, en la Fundación Ramón Menéndez Pidal. Hablaremos y seguiremos hablando de la labor romancística de Ramón Menéndez Pidal. Trataremos temas de bibliografía material, esto que se nos puede escapar un poco a algunos, y sobre el elemento material del libro, ¿no? ¿Qué nos tienen que decir los libros en su faceta material? Porque, por ejemplo, siempre cuando analizamos una novela, por ejemplo, si analizásemos Amor y Pedagogía de Miguel de Unamuno, siempre trataríamos de centrarnos en el texto, y eso con el siglo XX siempre funciona. Pero, por ejemplo, con el siglo XVII, XVI, XV, XIV e incluso un poco antes, porque tampoco nos podemos remontar muchísimo más, los elementos del libro nos pueden decir mucho y muchísimo sobre su transmisión, sobre sus propietarios y sobre todo lo que tiene que ver con la construcción del libro mismo, sobre las ideas del autor, y sobre su propia consideración del libro, sobre los problemas de impresión que pueden, en fin, una multitud de problemas que al final la investigación consiste en ver problemas y en intentar o al menos en identificarlos. Simplemente con identificarlos uno ya ha hecho mucha investigación. Y me voy con las palabras de Miguel de Unamuno: leer, leer, leer. Noto des Lorca.